Buenos días, mis hermanos. Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad a la palabra, para transformar familias que reflejen a Jesús. Este es el día que el Señor ha hecho para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Entonces vamos a glorificarle a través de nuestras oraciones y vamos a también edificar nuestras vidas con la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es viva y eficaz, es más cortante que espada de doble filo, y también dice la palabra del Señor que convierte el alma y hace sabio al sencillo. Vamos entonces a tener una palabra de oración al Señor para poner en sus manos este servicio y que Él sea glorificado en nuestras vidas en todo tiempo. Bendito sea tu nombre, eterno Dios de la gloria, y te damos gracias por tu infinita misericordia para con nosotros. Te pedimos, eterno Dios, que tomes ahora nuestras vidas en tus manos y la palabra tuya sea el aliciente en nosotros que nos motive a vivir en ti y para ti, a regocijarnos en tu presencia. Gracias te damos por lo acontecido hasta ahora, a través del estudio de la palabra del Señor, a través de la alabanza. Y ahora, eterno Dios, abre nuestra mente y corazón para recibir lo que tú quieres darnos a través de la Escritura. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Nuestra frase dominical para la familia es la siguiente: lo mejor de la vida son los buenos momentos, emociones y lecciones aprendidas en familia. Vuelvo a repetírselas. Lo mejor de la vida son los buenos momentos, emociones y lecciones aprendidas en familia. Eso es lo mejor que nosotros tenemos cada día. Bien, mis queridos hermanos, entonces vayamos a la palabra del Señor. Estamos estudiando, reflexionando acerca de los hábitos de Jesús. Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 6 de la palabra del Señor, dice que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. O sea que nosotros debemos imitar a Jesús, seguir los pasos de Jesús. Recuerdo ahora las palabras del apóstol Pablo cuando dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces nosotros debemos hacer lo mismo, debemos ser imitadores de Dios en Cristo Jesús. Imitar los hábitos de Jesús. Recuerden que ¿qué es un hábito? Un hábito son las costumbres que realizamos continuamente. O sea, realizamos acciones. Esas acciones que las hacemos periódicamente, continuamente, se vuelven costumbres. Y las costumbres se nos vuelven un hábito. Así que Jesús tenía el hábito ¿de qué? De usar las Escrituras. En San Mateo, en el capítulo 22, versículo 29 de la palabra del Señor, y en el capítulo 12, versículos 38 al 41, vamos a basar nuestra lección del día de hoy. San Jerónimo, uno de los padres de la iglesia, dijo: desconocer la importancia de las Escrituras es como desconocer al mismo Cristo Jesús. Desconocer la importancia de las Escrituras es como desconocer al mismo Cristo Jesús. Sed hacedores de la palabra, mis queridos hermanos, en la vida diaria para mostrar el amor de Dios a otras personas. En cuanto a la palabra del Señor que convierte el alma y que hace sabio al sencillo, Jesús tenía el hábito de usar las Escrituras y nos guía a nosotros a estudiar y aplicar la palabra de Dios en las situaciones difíciles o en cualquier situación que estemos atravesando, o en las buenas también. O sea, en otras palabras, aplicar las Escrituras en la vida diaria con coherencia, ya se trate de tentaciones o también de pruebas o en los triunfos. Jesús dice en Mateo, en el capítulo 22, versículo 29 de la palabra: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Qué? Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios.
Bueno, Jesús tenía entonces el hábito de usar las escrituras. Número 1, Jesús veía las escrituras como originarias de Dios. San Marcos capítulo 7 versículos 9 al 13 de la palabra del Señor. ¿Cómo veía Jesús las escrituras? Como originarias de Dios. O sea, las escrituras venían de Dios, son de Dios, es inspiración divina. De Dios vino para nosotros. San Marcos capítulo 7, versículos 9 al 13 de la Escritura. Y dice así la palabra del Señor. En el capítulo 7 de San Marcos, y cuando San Marcos nos está mencionando la Escritura, entonces encontramos, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir paréntesis, mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no lo dejáis hacer más por su padre o su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Entonces, Jesús estaba viendo las escrituras como ¿qué? Originarias de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús allí en el versículo 9? Que lo que Moisés dijo era equivalente al mandamiento de Dios. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Entonces, lo que Moisés le había enseñado al pueblo era palabra de Dios, era la escritura de Dios. Pero esa palabra de Dios, ¿qué es lo que está diciendo? Que ellos, los fariseos, los maestros religiosos de su momento, de su época, estaban invalidando el mandamiento de Dios por la tradición de ellos. ¿Qué había dicho Moisés en los mandamientos? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero, ¿qué hicieron ellos? Ellos dijeron que con solamente pronunciar corbán, o sea que era una obligación ayudar al padre y a la madre de acuerdo al mandamiento. Pero ellos decían, si usted pronuncia corbán, ¿qué es corbán? Era un dinero dedicado para el templo. O sea, una ofrenda para el templo. Entonces, cuando estaban dentro de la construcción o lo que se estaba realizando, entonces ellos comenzaron a decir, no, un momentico, primero hay que llevar el dinero para construir el templo y no, aunque si usted lo hace y cumple con eso, con llevar el dinero al templo, entonces de esa manera va a ser liberado de honrar a su padre y a su madre. Así que en este esquema también el sacerdote y los dirigentes eran ayudados, pero no los padres. Y no se puede invalidar un mandamiento por una tradición. No se puede invalidar un mandamiento por hacer otra cosa. O sea, usted no puede dejar con hambre a su papá o a su mamá por traerme el recurso a mí. Usted no puede dejar con hambre a su papá o a su mamá por traer una banca para el templo. No, honra a tu padre y a tu madre es un mandamiento tan equivalente como amar a Dios sobre todas las cosas, porque los mandamientos de Dios son mandatos, palabra de Dios, que hay que obedecer, que hay que cumplir. Igualmente, entonces, mis hermanos, en el hábito de usar las escrituras por Jesús, en segundo lugar, Jesús enseñó que la Biblia es la palabra autoritativa de Dios para la humanidad. La palabra es autoritativa. Es mandato de Dios, es orden de Dios, es para obedecerla. No es para tenerla por si acaso. No es para tenerla y aplicarla cuando depende de la circunstancia en que yo me encuentre. No, es para aplicarla en la vida diaria.
En las enseñanzas de Jesús, él citó con frecuencia pasajes del Antiguo Testamento. Constantemente dentro de su enseñanza de lo que estaba diciendo se refería a escritura del Antiguo Testamento. Y si alguno de ustedes de pronto está pensando, pero ¿por qué solo el Antiguo Testamento? Porque el Nuevo Testamento se escribió después de Jesús. O sea, el Nuevo Testamento tiene que ver con los evangelios, que lo que hizo Jesús, lo que dijo, lo que enseñó y la realización de sus obras durante el tiempo que estuvo en la tierra. Y luego entonces viene la historia de la iglesia comentada en los Hechos de los Apóstoles, y el apóstol Pablo escribe unas cartas que tienen orden doctrinal y orientación para la vida de la iglesia, y hablando acerca de Jesús, y las demás cartas también de Juan, de Pedro, tienen que ver con ese propósito de orientar a la iglesia, y el Apocalipsis hablando acerca de la revelación del final del tiempo. Por esa razón, entonces, Jesús solamente citaba ¿qué? El Antiguo Testamento. Él basó sus lecciones, sus historias, sus relatos con base a el Antiguo Testamento. O sea que, como pueden darse cuenta, de acuerdo a la palabra del Señor, no está invalidando Jesús el Antiguo Testamento. Él dice, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Lo que hizo Jesús fue darle la interpretación adecuada, plasmar lo que realmente Dios quería para el pueblo a través de la Escritura. Y al usar el Antiguo Testamento, entonces nos muestra estas cosas. El hábito de usar las Escrituras de Jesús, Jesús creyó en la inspiración verbal de las Escrituras. O sea, como dice el Nuevo Testamento, toda Escritura es inspirada por Dios. Dijo Pablo a Timoteo, y el apóstol Pedro dice, ninguna interpretación es por asunto humano, por idea del hombre, sino que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Jesús creyó en la inspiración verbal de las Escrituras, que cada palabra de ella era inspirada por Dios. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 12, versículos 26 y 27, la Escritura dice, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Allí en el versículo 27. Sigue diciendo, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Cuando discutió con los líderes religiosos, el Señor Jesús, en su debate con ellos, con los líderes y maestros de religión de su época, les llevó a las Escrituras y les llevó a descansar en la autoridad de la palabra del Señor. Él descansaba era en la palabra de Dios. Cuando ellos le argumentaban o le preguntaban algo, iba a la palabra. Y más adelante, cuando hable acerca de la resurrección y los saduceos, les explicaré acerca de por qué Jesús les está diciendo esto que menciona Marcos 12, 26 al 27. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos, y ustedes están equivocados, están errando por no tener en cuenta este aspecto. Cuando Jesús fue confrontado por los judíos, él siempre respondió con la Escritura. En los debates de Jesús con los religiosos de su época, no fue argumentando cosas que él se inventaba, sino yendo a la palabra. Los confrontó con la palabra, siempre respondió con la Escritura. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20 de la palabra del Señor, Juan capítulo 10 de la palabra, en San Juan capítulo 10, versículos 30 al 36 de la Escritura, dice así la palabra del Señor.
yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedra para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por la cual de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo os dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfemias, porque dije, Hijo de Dios soy. En esta escritura de la palabra del Señor, Jesús fue confrontado por los judíos que le reclamaban por qué razón se está haciendo Dios. ¿Por qué está diciendo que es hijo de Dios? ¿Por qué razón está diciendo que yo y el Padre somos uno? O sea, haciéndose igual a Dios. Y entonces cuando él dice, bueno, ¿y por qué me van a apedrear? ¿Por cuál de las cosas que he hecho o que he dicho? Entonces ellos les dicen, no, nosotros no te vamos a apedrear por lo que has hecho, por las buenas obras que has realizado, no te vamos a apedrear. Te vamos a apedrear es por la blasfemia, porque tú siendo un hombre te haces Dios. Y Jesús le respondió, oiga, ¿por qué no van a la escritura? ¿Por qué no miran los libros sagrados? Porque en ellos está escrito, en vuestra ley, en el texto que ustedes tienen como ley, está escrito, yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y dice, y la escritura no puede ser quebrantada. Aquí Jesús les está mostrando en el versículo 34 que los jueces fueron llamados dioses. Salmo 82, versículo 6. Si se les llamaba dioses, no estaba Jesús blasfemando al decir ser hijo de Dios. Pero ¿cómo los confrontó? ¿Y por qué no terminó apedreado? Porque los llevó ¿a dónde? A la escritura. Jesús tenía el hábito de usar las escrituras. Le argumentó a ellos con la escritura. Él no se puso a decir, sí, vea, es que yo vine de Dios porque mire, el nacimiento fue virginal, porque un ángel anunció esto, porque aquello. No, los llevó a la escritura. Al Salmo 82, versículo 6 de la palabra. En ese hábito de Jesús usar las escrituras, Él les estaba mostrando entonces que los jueces fueron llamados dioses, y si les decían dioses, entonces Él no estaba blasfemando. El debate también que encontramos sobre el día de reposo. Mateo capítulo 12, versículos 1 al 8 de la palabra del Señor. Van por el camino, los discípulos tienen hambre, y mientras van por el camino y tienen hambre, entonces cogen espigas de trigo y se las comen. Cuando los vieron coger las espigas de trigo y comérsela, entonces vienen allí los religiosos y le dicen, oiga, sus discípulos están quebrantando el día de reposo, porque el día de reposo no se puede coger espigas para comer. El día de reposo no se puede trabajar, y ellos lo que están haciendo de esa manera, entonces están quebrantando el día de reposo, están pecando. ¿Saben una cosa, mis queridos hermanos? Los fariseos, escribas, la gente religiosa de la época había tomado de los 10 mandamientos, habían sacado 613 preceptos. O sea que de los 10 mandamientos sacaron 600 normas, 613 normas de ellos. Y dentro de eso estaba el día de reposo. Recuerde que en los mandamientos dice que el día del Señor lo guardarás, no harás en él cosa alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu buey, ni tu criado, ni tu asno, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Pero entonces ellos ya lo llevaron al extremo. O sea,
Nadie podía caminar ese día mucho porque era trabajo. Si usted iba por la calle y le caía un aguacero encima, entonces su ropa quedaba mojada, tenía que ir inmediatamente a cambiarse porque estaba llevando una carga. O sea, empezaron a colocarle una cantidad de cosas de las cuales no se podía hacer. Los discípulos van ese día de reposo, cogen espigas y comen. Y entonces ellos lo critican y dicen, mire, están quebrantando el día de reposo, están pecando. Ahora, ¿qué les dijo Jesús? Jesús los lleva al caso de David cuando llega con los soldados, que está huyendo, que está siendo perseguido, y entonces llegan y al templo no tienen que comer, y habían los panes, que eran los panes ofrecidos allí al templo, en el altar del Señor, como una consagración y dedicación a Dios. Y David le pide a los sacerdotes que les den esos panes para darle a su ejército, para darle a su gente. Entonces, Jesús, ¿qué les está haciendo? Citando la escritura de ese momento. De manera que entonces lo que Jesús les está diciendo a ellos, mire, ahí no hay ningún quebrantamiento porque David, él comió de los panes que según eso no se podía hacer. Pero cuando hay una necesidad apremiante, la necesidad apremiante está por encima de la tradición, está por encima de la religiosidad. Jesús a menudo decía que ciertos acontecimientos de su vida y a veces su ministerio completo cumplía con las escrituras del Antiguo Testamento. Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21 de la palabra del Señor. En el hábito de usar las escrituras, Jesús también usó las escrituras para contraatacar en la guerra espiritual con Satanás. Recuerda que en mensajes pasados habíamos hablado acerca de la tentación que tuvo Jesús allí en San Mateo en el capítulo 4, versículos 4 y 7, versículos 10 y 11, cuando fue tentado por Satanás después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces fue tentado por Satanás. ¿Cómo contrarrestó Jesús la tentación de Satanás? ¿Cómo contrarrestó Jesús la invitación que Satanás le estaba haciendo para buscar su propio beneficio e ir en contra del propósito divino? Jesús lo que hizo fue usar las escrituras. Y usó las escrituras para contraatacar en la guerra espiritual contra Satanás. Los textos que Jesús usó en ese momento fueron Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, Deuteronomio capítulo 6, versículo 16, el capítulo 6, versículo 13, el capítulo 10, versículo 20. O sea, ¿con qué Jesús le debatió a Satanás? ¿Con qué lo contraatacó? Por eso cuando Satanás le dijo, haz que las piedras se conviertan en pan, tírate de este pináculo del templo abajo y los ángeles te cogerán, si tú me adoras te doy los reinos del mundo. Lo que hizo Jesús fue citarle Deuteronomio 8, o sea, los versículos que les he mencionado, capítulo 8, versículo 13, etc. Las victorias espirituales, mi querido hermano y amigo, se consiguen usando la palabra de Dios. Es la manera, con la palabra del Señor, que tú contrarrestas la lucha espiritual. No la puedes contrarrestar en tu carne. No la puedes contrarrestar con argumentos. No la puedes contrarrestar con sabiduría humana. No la puedes contrarrestar pensando que tú eres muy buena gente con tus buenas obras. Debes ir a la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es esa espada de doble filo que te ayuda para vencer toda prueba que te coloque el enemigo. De la misma manera, mis queridos hermanos, Jesús creyó en la autoridad de las Escrituras. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 16 de Lucas, en los versículos 29 al 31 de la palabra del Señor. Lucas 16, 29
al 31, la escritura dice lo siguiente: y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Jesús creyó en la autoridad de las Escrituras. Creyó cada palabra de las Escrituras hebreas y las tuvo como autoridad final sobre cualquier asunto. Recuerde que allí está el caso del hombre rico que murió y fue al Hades, y el Lázaro murió y fue al seno de Abraham. Y entonces el debate entre el rico que está en el Hades y Abraham es que quiere que se salven sus hermanos, que tiene 5 hermanos, y que le permita a él regresar de entre los muertos y decirle a los hermanos que tengan cuidado para evitar ese lugar de tormento. Pero, ¿qué es lo que dice? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, a la Escritura. Jesús usó las Escrituras para afirmar de esa manera, mis hermanos, creyó en la autoridad de las Escrituras y afirmó entonces que ellas tienen la autoridad sobre cualquier asunto. Pero también encontramos en la palabra del Señor, en el uso de Jesús de las Escrituras, en ese hábito de Jesús de utilizarlas, que Él usó las Escrituras para señalar errores doctrinales. Los errores doctrinales que tenían otros como los saduceos. Recuerda que les mencionaba que de la resurrección hablaría un poco más adelante. Bueno, ese es el caso acá. San Mateo capítulo 22, versículo 29 de la palabra del Señor, se entró en un debate porque los saduceos no creían en la resurrección. Los fariseos sí. Los saduceos no creían en resurrección de muertos. Y entonces, debatiendo con Jesús sobre ellos, Jesús ¿a dónde los llevó? Los llevó a la Escritura. Y cuando los lleva a la Escritura, Jesús les dice a ellos: mire, la palabra del Señor dice que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Mateo capítulo 22, versículo 29, dice así la Escritura: entonces respondiendo Jesús les dijo a los saduceos: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. ¿Usted recuerda el caso? Los saduceos le dicen: ¿hay resurrección de muertos? Jesús les dice: claro que hay resurrección de muertos. Entonces ellos dicen: bueno, la ley dice que si una persona se casa con alguien y el esposo muere, ella debe casarse con su hermano para darle descendencia. Entonces una mujer se casó con un hombre y éste murió. Luego entonces se casó con el hermano y ese hermano también murió. Luego se casó con el otro y ese también murió. O sea, 7 veces le plantean acerca de que si había muerto el hermano con el cual ella se había casado. O sea que esta señora quedó viuda 7 veces. Y entonces le dicen: bueno, en la resurrección de los muertos, ¿cuál va a ser el esposo de ella? De esos 7. Porque era el argumento de ellos para no creer, para afirmar que no había resurrección. Y Jesús le respondió de acuerdo a la Escritura: ¿Dios es Dios de quién? ¿Es Dios de muertos? ¿Por qué la Escritura dice que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. Entonces allí Jesús usó la Escritura ¿para qué? Para señalar el error doctrinal que tenían los saduceos.
Asimismo, Jesús usó las Escrituras para enseñarle la verdad a la gente. Cuando Él resucitó, camino a Emaús, de acuerdo al relato que encontramos en Lucas capítulo 24, versículos 25 al 46, iban dos hombres hablando acerca de lo que había pasado, de lo que había acontecido, cómo habían tomado a su maestro, cómo lo habían tomado preso, luego lo habían martirizado y por último lo habían matado. Jesús resucitado se une a ellos en el camino a Emaús y comienza a hablar con ellos, y cuando ellos le están comentando acerca de lo que había pasado, porque Jesús les dice: ¿ustedes por qué están tristes? Y ellos les dicen: bueno, es que acaba de morir Jesús. O se le cuentan todo el relato, todo lo que había pasado. Y Jesús comenzó a hablar con ellos y les hablaba de las Escrituras. ¿Y qué es lo que ellos dicen como conclusión cuando se dan cuenta que es Jesús, que Jesús resucitó? Y entonces regresan donde sus discípulos, sus compañeros, a decirles que Jesús ha resucitado. Y una de las cosas que ellos dicen es: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? O sea, cuando Jesús se les estaba hablando a ellos, les habló acerca de las Escrituras. Y ellos dicen que cuando escuchaban las Escrituras, su corazón ardía. Pese a que no habían identificado a Jesús resucitado, sin embargo, ellos dicen: cuando nos abría las Escrituras, ardía nuestro corazón. Jesús tenía el hábito de usar las Escrituras. Él usó las Escrituras para explicar lo que pasaría en su arresto y su crucifixión. Varias veces lo encontramos en la palabra del Señor, y uno de esos casos es San Mateo capítulo 26, versículos 24 al 32 y los versículos 47 al 54. ¿Y qué es lo que ellos están diciendo? Ellos están diciendo acerca de que Jesús les había, en el escritor de Mateo, está comentando acerca de que Jesús les había dicho que Él iba a padecer, que iba a caer en manos de los gentiles, y aquella noche en el huerto de Getsemaní llegaron con espadas y con palos a tomarlo preso. Y Él les había dicho: está escrito. Eso habían anunciado los profetas. Eso estaba en el sagrado libro anunciando acerca de que Él sería tomado preso. Pero también les dijo: y no solamente será tomado preso, sino que va a ser crucificado. Él moriría por nuestros pecados, por los tuyos y los míos, por los pecados de todas las personas. De manera entonces, mis queridos hermanos, que la Escritura, el uso de la Escritura para Jesús era de vital importancia. Era importantísimo, y por eso tenía el hábito de usarla continuamente. Si Jesús usaba la Escritura continuamente, si Jesús tenía el hábito de utilizarla, ¿nosotros qué? Pero hay enemigos que tenemos para el uso de las Escrituras. ¿Por qué no usamos las Escrituras? Bueno, no usamos las Escrituras porque hay algunos enemigos de ella. En primer lugar, un enemigo del uso de las Escrituras es la ignorancia. Es que yo no sé nada de la Biblia. Esa es una manera de ¿qué? De decir por qué razón no la usamos. No la estamos usando, no la estamos aplicando en la vida diaria. ¿Por qué? Por ignorancia. Porque desconocemos lo que dice la Escritura. Pero ¿cómo la va a conocer, mi querido hermano, si no la lee? La otra situación, otro enemigo del uso de la Escritura, de que usted no use la Escritura, de que yo no use la Escritura, son las ocupaciones. Es que no tengo tiempo para leer la Biblia. Estoy demasiado ocupado. ¿Será cierto que no tiene tiempo? ¿Cuánto gastamos frente a la pantalla del televisor? ¿Cuánto gastamos en cosas que
no tienen que ver con nuestro trabajo o con la atención a la familia. Bueno, si está gastando 2 horas para ver televisión o 1 hora, quítele a esa hora algo de tiempo para leer la palabra del Señor. Otro enemigo, el número 3, es la falta de práctica. Es que yo no asisto a la iglesia, ni tampoco asisto a ningún estudio bíblico. O sea, le falta práctica para estudiar la palabra del Señor. Esa parte debemos contrarrestarla también. Y el número 4, la indiferencia. Entonces, volvemos a repasar. ¿Cuáles son los enemigos del uso de la escritura? ¿Por qué no usamos la escritura? ¿Por ignorancia? ¿Por ocupaciones? ¿Por la falta de práctica? Y por la indiferencia. Razones por las cuales no estamos usando las escrituras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a formarnos el hábito de usar las escrituras. ¿Cómo nos formamos el hábito de usar las escrituras? Número 1, léala cada día. Elabórese un plan específico de lectura. No lea así al azar. Diga, hoy me voy a leer el libro tal, o voy a hacer el estudio en tal cosa. La palabra del Señor nos recomienda en Josué 1, 7 y 8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que lo guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué es lo que está diciendo? De día y de noche meditarás en él. En Deuteronomio 17, 9 dice la palabra del Señor que la tendrá consigo, Deuteronomio 17, 19, la tendrá contigo y la leerá todos los días de su vida. La palabra del Señor nos dice en el Salmo 1 que en la ley del Señor está su delicia y en ella medita de día y de noche. Entonces, fórmate el hábito de usar las escrituras, querido hermano. Léela cada día. Número 2, toma la decisión de leer la Biblia en un año. Ponte eso como meta. Si no la has leído totalmente, ponte como meta leer la Biblia en un año. ¿Y cómo podrías hacer eso? Léete 3 versículos todos los días y 5 el domingo. Si te lees 3 capítulos, léete 3 capítulos diarios y 5 el domingo. Si te lees 3 capítulos diarios y 5 el domingo, leerás la Biblia en un año. Número 3, participa de un estudio bíblico al menos una vez por semana. Ahora que no nos podemos congregar a través de los medios digitales o a través de la manera en que lo estamos haciendo, con la cuarentena de Jesús que estamos haciendo cada día y también con el estudio bíblico de los domingos, participa de un estudio bíblico al menos una vez por semana. Y número 4, usa la Biblia para comprender y aplicar los asuntos morales. Usa la palabra del Señor para ello. Entonces, de esa manera te vas a formar el hábito de usar las escrituras. Oremos al Señor y pidámosle que nos ayude a formar el hábito en nuestra vida del uso de las escrituras, de la misma manera que Jesús lo aplicaba en su vida diaria, que podamos aplicarlo nosotros. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, glorificamos tu nombre y te damos muchas gracias por la palabra enseñada. Enséñanos a imitar a Jesús. Enséñanos, eterno Dios, a vivir de acuerdo al propósito planteado por Jesús para nuestra vida, que te agrademos en todo y que hagamos, eterno Dios, lo que tú demandas de nosotros, que esa palabra tuya se encarne en nuestra vida. Oh Señor, permítenos que llevemos a la práctica el mensaje de hoy estudiado, reflexionado, y que también volvamos durante la semana a pensar en él, a meditar, para ponerlo por obra en nuestra vida diaria. Te lo imploramos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén
y amén. Mi querido hermano, ve y abraza a la persona que está a tu lado, o dale la mano, como lo sientas en tu corazón, y dile a esa persona que está allí contigo que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor alce sobre ti sus ojos. Que el Señor tenga de ti misericordia y que ponga paz en tu corazón. Te deseo en el nombre de Jesús nuestro Señor y Salvador que tengas una semana maravillosa y puedas honrar y glorificar su nombre en todo lo que emprendas. Gracias te damos, eterno Dios, por la oportunidad que nos das de reflexionar en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Recuerde, si hay algún hermano que está pasando por necesidades, por favor, comuníquese con nosotros, que es con mucho gusto buscaremos, dirigidos por el Señor, alguna manera de solucionarle, de apoyarle en su situación. Y por favor, también comuníquenos sus necesidades, motivos de oración. Dios les bendiga a todos ustedes y que Él les guarde siempre.